Hola, muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Natalia Andrea Gómez García y les voy a hablar sobre la interpretación constitucional. El día de hoy comenzaremos con un tema muy interesante. Presta mucha atención porque al final haré unas cuantas preguntas para ver si quedaron claros los conceptos. Bueno, ¿qué es una constitución política? La constitución política de un país es la norma jurídica suprema positiva que rige la organización de un Estado, estableciendo la autoridad, la forma de ejercicio de esa misma autoridad y los límites de los órganos públicos, defendiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando la libertad política y civil del individuo. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que una constitución política establece todo lo que nos va a servir a nosotros para vivir de manera armónica y responsable y respetando derechos de las personas en una vida en sociedad. Eso es lo que nos quiere decir la constitución política. A continuación hablaremos sobre qué es la neoconstitucionalización del derecho. ¿De qué se trata? Se trata de una teoría jurídica que plantea que las constituciones políticas deben delimitar estrictamente los poderes estatales y proteger con claridad los derechos fundamentales. El neoconstitucionalismo eleva a la categoría de normas o leyes escritas a una serie de derechos considerados como naturales o consustanciales a la dignidad de la condición humana. Estas constituciones se caracterizaron por el pragmatismo y fueron denominadas constituciones materiales para el concepto material, y se considera que su contenido es un conjunto de reglas esenciales, básicas, que determinan la actividad y organización del Estado. Tiene unas tres características muy importantes que trae consigo nuevas constituciones, nuevas formas de interpretar y una nueva teoría del derecho. Bueno, ¿qué es interpretar? Empezaré definiéndolo de la siguiente manera. Primero, interpretar consiste en dotar de cierto significado a través del lenguaje. El segundo, indagar la finalidad que se persigue. El tercero, establecer su alcance. Tenemos que tener en cuenta que la interpretación consiste en aplicar la hermenéutica. La hermenéutica fija principios que rigen a la interpretación. Y la hermenéutica es la teoría científica del arte de interpretar. ¿Qué es interpretar? Es darle el significado, ya sea en el caso de nosotros, a la norma, a través de un contexto. De esa manera se podrá entender y también hacerse más fácil su socialización. Así vamos a hablar sobre nuestro ítem más importante o más interesante en este momento, que es la interpretación constitucional. Para realizar este tipo de interpretación debemos tener en cuenta dos procesos. Primero, la noción de la Constitución y segundo, el desarrollo de los derechos fundamentales. Cada vez que se busque dar respuesta a un asunto constitucional, pero no se encuentra en el texto constitucional y este no permite resolver de manera concluyente, surge la necesidad de acudir a la interpretación. Es decir, que cuando la norma no dice expresamente lo que nosotros queremos saber, debemos hacer una interpretación, un ejercicio de interpretación para poder buscar de cierta manera esa respuesta que hemos estado buscando. ¿Cuáles son las finalidades de la interpretación constitucional? Primero, extraer el sentido normativo del texto jurídico para aplicarlo en un caso concreto. Segundo, la interpretación constitucional es la integración del ordenamiento constitucional. Tercero, control formal de una claridad de las leyes y otros actos y el control sustancial del contenido de los cuentos, actos, esta finalidad que permite al juez constitucional controlar la aplicación efectiva de la Constitución. Cuarto, elegir la solución correcta para el caso desde el punto de vista de la Constitución. Siempre es muy importante tener en cuenta que la Constitución es norma de normas, así que siempre va a ser importante, va a regir y va a estar sobre todo. Esto es lo que se refiere a la supremacía constitucional. La norma de normas es la Constitución.
por qué son necesarios los principios de interpretación constitucional cuando se presentan vacíos legales o ambigüedades. Los principios de interpretación constitucional son ideas generales e informadoras, orientan una acción y estas dan sentido a las normas jurídicas. Son normas de aplicación inmediata que resuelven casos y problemas concretos, por lo que su aplicabilidad denota mayor eficacia. Los principios generales del derecho son enunciados normativos acerca de la conducta a seguir en cierta situación o sobre estas normas del ordenamiento jurídico. Entonces, cuando se presentan estos vacíos legales o ambigüedades, a ellos son los que nosotros vamos a recurrir para resolverlos. Principios novedosos de la interpretación constitucional. A mi concepto, estos tres son los más importantes. Primero, la adaptación a las circunstancias. Saliéndonos un poco de lo que dice ahí, todo lo que les quiero explicar es que cómo se puede uno adaptar a las circunstancias cuando tú te pones en el momento social, político y económico en el que se encuentra inmerso el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te vas a interpretar de acuerdo a qué, a cómo tú te visualices, a cómo veas las circunstancias en ese momento. Teniendo eso en cuenta, es que tú vas a hacer esta interpretación. La supremacía constitucional, otro de los más importantes. ¿Por qué es tan importante? Porque, como nos dice nuestra propia Constitución, la norma de normas es ella, la Constitución. Si alguna otra norma o ley se contradice con esta, va a primar siempre la Constitución. Y es el principio que asegura esta protección. Y la eficacia integradora es la forma de armonizar y lograr una unidad política entre los órganos del Estado, tanto su funcionamiento como colaboración y la finalidad del mismo se organice de manera eficiente y así se integren entre todos. Análisis de la sentencia C-531 de 1993, en donde la Corte Constitucional actúa como una guardiana de la integridad de la Constitución y su misión es confrontar las leyes con sus preceptos y excluir aquellas que las quebranten. Siempre garantiza que el objeto de validez de las demás normas restantes del ordenamiento siempre se puedan distinguir tanto del poder constituyente como lo es del poder constituido. ¿Qué nos quiere decir esto? Que va a fungir como interpretación auténtica de la Constitución y llevarse a un rango de parámetro constitucional. La Corte, en el ejercicio de sus funciones, de sus atribuciones de defensa en cuanto al ordenamiento constitucional, no podrá cumplirlas si da cabida a interpretaciones auténticas distintas del fiel entendimiento y lectura que la misma debe en cada caso hacer de su texto. Ellos son fieles a lo que dice la Constitución. Eso es lo que nos quiere decir. Y ellos van a hacer todo lo posible. ¿Por qué? Para que esta Constitución se cumpla. Y que si hay alguna ley que lo quebrante, pues simplemente erradicarla, pararla, como quieran llamarle. Es decir, que ellos van a garantizar que la Constitución tenga siempre un carácter ganante y garantice, por ende, que la manera de interpretar sea auténtica y fiel al entendimiento. Eso es lo que nos quiere decir. Interpretación constitucional y su evolución en las sentencias de la Corte Constitucional Colombiana según Daisy Rickford. En los primeros años de la implementación de esta Constitución de 1991, los casos basaban todos en métodos tradicionales de la interpretación constitucional, pero un estudio posterior de constitucionalidad que se realizó mostró que predominaban los métodos literal e histórico y que en muchos casos solamente bastaba la interpretación gramatical del texto para buscar antecedentes de la creación de una norma suprema. Como predominó después, se centraba interpretaciones finalistas y sistémicas, ya que era necesario identificar en algunos casos qué es lo que la norma protege y en otros simplemente cómo esa norma en conjunto podía armonizar y analizarse dentro de sí mismo. De ahí es que, con razón a lo cual, la Corte comenzó a utilizar diferentes técnicas de interpretación para justificar sus decisiones.
es todo hasta ahora. Muchas gracias por su atención y espero hayan aprendido mucho. ¡Hasta luego!